1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al Foro de Cultura Digital 2015, donde se ha venido discutiendo, no solo en este evento, sino en eventos anteriores a lo largo y ancho del país, sobre qué hacer sobre esta delicada relación entre propiedad intelectual, derechos de autor, cómo pueden sobrevivir los artistas, qué pasa con los intermediarios, la tecnología y demás. Un matrimonio que ha sido muchas veces de conveniencia, pero que ha estallado en los últimos tiempos y que plantea una situación bastante compleja en la actualidad. La idea es cerrar con este evento y de ahí establecer una agenda que sea la que se discuta a lo largo del 2016, que ese va a ser parte del cierre del evento de hoy. Como primer plato fuerte, como para empezar así tranquilos, tenemos por videoconferencia a Julian Assange. Así que ahora yo voy a pasar directamente a hablar en inglés. Aquellos que necesiten se pueden poner los auriculares y así recibir una traducción simultánea, y esperaremos que en cualquier caso, para quienes no lo tienen o no hablan tan fluidamente inglés, el audio sea lo suficientemente claro como para que todos nos entendamos. So, let me warmly welcome you, Julian Assange. I hope you're getting me clear. Esperemos que nos escuches claramente. Un segundo, me dicen acá. ¿No me está escuchando? Yeah. I can see you now. Ahora te vemos. Argentina. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, how are you? Very welcome. ¿Cómo está? We Bienvenido. are really happy to have you here Estamos muy with us, at contentos de least tenerte acá con through this nosotros, al video menos conference a través system. de este sistema de The idea videoconferencia. of today is to talk about La idea de intellectual hoy es property, hablar de propiedad free circulation of intelectual, culture in the la digital situación era, de la cultura en la era digital, to talk about corporations, hablar government, de las corporaciones, and los cyber gobiernos surveillance, y la and the challenges and cibervigilancia, opportunities of Latin American y también culture los desafíos in y las a oportunidades new para la global cultura order that is latinoamericana, en un nuevo hyper-connected. orden global que está tan So, conectado. first of all, we would really like to know Primero what is your quisiéramos saber approach about the current intellectual property system in most of the Occidental countries. What's your approach? What do you think it is doing to culture in global terms? En términos globales. Well, if I can just give a big picture first. Bueno, primero puedo dar un There is panorama no general. sovereignty without cyber sovereignty. That's clear. We've already O sea, sadly queda claro, established that sabemos, fact. establecimos tristemente que But muchas veces we're no hay rushing into a soberanía. position Pero where there is no también culture tenemos una postura also en la without que a tampoco hay cyber culture. cultura sin una And pretty cibercultura. soon we'll be at the position where there's no meaningful economy Tampoco without veremos a cyber significado para la economy. economía sin And una that's very easy to cibereconomía. understand Esto when es you muy connect simple de comprender all the si organized conectamos elements of the los world to elementos each other. organizados del mundo unos a otros. Even almost every individual human being now, Prácticamente cada o that todos los individuos creates del an mundo information flow están en esto hoy. structure, an information Y la flow mesh estructura de la across información humanity. hoy en And día you are either es able to justamente así, y es lo que put permite material into that mesh, or mantenerse you're en esta not. especie de malla. Uno Or está como conectado material en una is raya, put en una into malla, you en una red o no. from that mesh. Depende de cada uno So this pertenecer a ability esa to malla o control no. information Entonces la visibilidad and para to controlar la cause your información information to flow y into para others que is la now información de the uno new llegue a great game otros es un juego in the nuevo, un world. gran juego nuevo que existe ahora en el mundo. That great game Y is este gran juego nuevo affecting the structure está afectando of la global culture, estructura de la economy, cultura global, and sovereignty. la economía y la soberanía. Now, you would naively think Uno podría that pensar if you ingenuamente connected every que organization si se to conectaran each todas las other organizaciones, organization, each unas person to a every other otros, y person, todas las personas unas a then you otras, have a situation of entonces almost existiría maximal una situación globalization. de And what máxima you would get globalización. is Y simply lo que uno obtendría homogeneity sería and domination of homogeneidad the y periphery, una domination of dominación de las the periferias, smaller centers of organization dominación de las by the pequeñas largest organizaciones concentrations a of través de informational aquellos power. que tienen la And to mayor some concentración degree de poder y that de is happening, and to información. some Y degree en cierto punto it is esto pasa, en proceeding. cierto It's quite a punto está frightening thing sucediendo. that, for example, Pero, por 98% of Latin ejemplo, American el 98% telecommunications de go las through the United telecomunicaciones States on the latinoamericanas way to pasan the a rest of través the de los world, where Estados they can be Unidos. blocked
y if it poder comes llegar a down ser to it, bloqueadas, and where they podría generar un are inconveniente, intercepted and collected and incluso analyzed and interceptadas, understood to understand analizadas. how Latin America is working. Entonces, eso sirve para But there is entender cómo another funciona phenomenon. Latinoamérica. It's not Pero completely también hopeless. existe otro fenómeno. The other phenomenon is Y when you el otro connect fenómeno es que people al together conectar a la gente with high bandwidth communications, con altas comunicaciones, people who want to communicate with las each other personas se quieren communicate comunicar more unas than they a otherwise otras would. y se And that is conectan leading más. to Y esto, ¿a qué everything conduce? becoming A que more of todo itself se vuelva más once it's above a en critical sí mass. mismo. For Con respecto a example, una masa crítica. Voy a dar un Scotland ejemplo. here in the United Kingdom Escocia, acá en el Reino almost Unido, broke away in a national referendum tuvo un from England referendo nacional late para last year. no ser más parte In del Reino addition, Unido. Catalonia pasa con is looking Cataluña, like, culturally at también least, está trabajando it is para esto, por starting el to punto break de vista away cultural, from se quiere Spain. And that process is occurring in many different places. Entonces, The esto pasa también en Welsh muchos are lugares del becoming, mundo. the Welsh language, after being dominated many years by Esta English, is lengua becoming stronger. So que existe things en el become mundo more of es what cada vez más they dominante originally y were más fuerte. Entonces, las cosas no when son como eran there's a originalmente. democratization Cuando existe of una computation, democratización which meaning de smaller la groups computación, can esto have the significa que organizational pequeños capacities grupos of que larger tienen groups and ahora larger countries, una capacidad and when there's de increased varios communications países flow, y al because aumentar within a comunicaciones subculture or within a country or within an economy or within a language group, you have greater coherence occurring more rapidly than compared to the groups that are further afield or where there's a language barrier. en donde hay, por ejemplo, So barreras that del lenguaje. is really the Entonces, future that we face. Este es el futuro Is al it que going nos to be one enfrentamos. of localized convergence, Vamos a enfrentarnos a una where convergencia that localizada, localized convergence probablemente, operates que funciona de la siguiente in a manner manera. where there is sufficient bargaining Hay power with the un rest of poder the de world, negociación who suficiente en preserve el resto local del cultures and mundo, identities to a con una degree, preservación, cierta or preservación are we de las going culturas to locales. end up in a world of global O la otra opción es, domination vamos a by terminar the en un mundo already con una strong dominación global por informational aquellos que powers? ya son, We are tienen el seeing mayor both poder things de at once información. presently. Yo creo I've que las just dos lost your cosas picture son for some reason. probables. Actually, Y por you're back algún again. motivo tenemos que ver qué es lo que va a pasar. So in relation to, now you think, you ask about some of the formalizations. Con respecto a la formalización, Okay, well there's a big formalized approach hay as un well, which is abordaje muy occurring formalizado que está produciéndose en over la the last actualidad. 5.5 Y yo years diría en los of últimos negotiation 5 of the años TPP. con la That's the negociación Trans-Pacific del Partnership TPP, que es arrangement. el acuerdo Argentina is not involved in it, transpacífico. Argentina no but Peru participa is. de este acuerdo, pero Perú sí. Mexico, the United States, México, Japan, Estados Australia, Unidos, and Japón, other Pacific Australia Rim y countries, otros Chile países included. del Pacífico, The como Chile TPP también. is Este just TPP o one acuerdo small piece of the transpacífico puzzle. There's an es una attempt to parte del create a rompecabezas, new y es un grand intento enclosure, por crear a new legal and economic nueva regime unión, un nuevo with régimen 1.6 billion económico people in it, con 2/3 of global 1.600 GDP. millones And it's de created with personas. 3 agreements, Y the tiene TPP, which has just been este passed, TPP the que se acaba de aprobar, TTIP, tiene which is the el US-EU equivalent, que to es integrate un the EU equivalente a and the una United States integración legally and economically, como la Unión Europea, and the desde el punto de vista TISA, legal y económico, which Paraguay and y Uruguay también, por ejemplo, have el also joined, as well as TAES, a donde se Colombia han unido and Mexico, Paraguay y Uruguay, o and países como amongst those México. 52 countries. So that Entre is an otros attempt to países. create a Entonces, new ¿cuál es la idea acá? Es international un intento order de crear un nuevo orden where internacional en el que the US intellectual property la industries propiedad y las industrias de have propiedad intelectual de los a lot Estados of power. Unidos tienen It's a mucho projection poder. of US Es una law about proyección copyright, de lo que sucede en about Estados Unidos con what rules respecto al internet service copyright, providers should have, a cómo and debe many ser la other factors in the provisión de economy. servicios, y esto va a Who tener can go muchos from one impactos country en la to another? economía. If you work for a Uno puede multinational, ir you de can. If un you don't work for a multinational, you país can't. al otro, pero A si new uno trabaja para una visa multinacional, program, no a puede new hacerlo. way of having international Entonces, court tenemos que settlements and so pensar on. cómo va a ser el Enormous tema de los acuerdos construction that is, internacionales. Esta es to a una degree, construcción well, que it en is cierto punto the largest international regulatory sería project since un the construction proyecto of Europe. regulatorio, el proyecto regulatorio más So importante that's a nivel internacional en los one últimos formalized tiempos. direction. Entonces, esta I sería actually una think the dirección formalizada. informalized dynamics El proceed tema faster. es que cuando hay una So dinámica those are formalizada suele the darse interrelationships that are suceder más developing rápido. between countries Entonces se and between desarrollan industries. interrelaciones entre los países y entre las industrias. Various unformalized information flow. But there is Comparado con lo que a sucede cuando very la sociedad no serious está formal formalizada. effort Pero hay to create a aquí new grand un enclosure esfuerzo formal which muy excludes importante para Argentina crear una by design, reunión que which deja fuera a la excludes China Argentina by por design, which diseño, excludes India por by default, design, which al igual excludes que Brazil China, al igual by que design, India, al igual which que Brasil, excludes
South excluye Africa by también, por design, ejemplo, a and in fact, Sudáfrica. every single Y de African hecho, country but todos one. los países It's africanos broadly speaking también que la mayoría que todos, o come todos about as a quedan result afuera. Entonces of podríamos the decir paranoia que esto es un of resultado o the una West, consecuencia de la the paranoia the occidental paranoia of the Anglo-Saxon countries o de los in países relation to China, anglosajones in en relation to Latin relación con America, China y to con try and Latinoamérica, reintegrate, create a new tratando bloc, de and with that reintegrar o de crear new un integrated nuevo bloc bloque, have un nuevo bloque negotiating power integrado versus para China, negociar but el poder the contra classical China. intellectual Y property además, industries in the las United industrias States clásicas de have propiedad also intelectual de los played the Estados China Unidos card. They have han used this jugado la card, carta de China this y threat usan of esta China, carta como to una get the amenaza military-industrial para China complex and the para diplomatic complex relacionarse on desde el punto de side vista to achieve militar aims, para lograr sus monopolistic objetivos aims in terms of control over desde lo intellectual que property se that they respecta always al wanted to control de achieve. propiedad intelectual. And that's in the medicine Lo que area, siempre ha querido hacer Hollywood, Estados Unidos. controls of a Cómo variety podría of controlar patents and so on. varias cuestiones en lo que es China. Excellent. Very, very good. Thank you very much. Perfecto, muchas gracias. As you may know, Argentina has Como invested a sabemos, lot of money Argentina ha and invertido efforts mucho dinero y to muchos extend the fiber esfuerzos optics network, para get the extender la students in red de secondary fibra school to use óptica computers, y también incluso and more ha dado recently launched computadoras a las satellites escuelas designed in secundarias. Argentina. Y además Do hubo you think these lanzamientos de satélites en initiatives allow Argentina ¿Usted to have a piensa que better esto le va a control permitir a on Argentina its tener un mayor technological control sovereignty? de su soberanía Would you say so? tecnológica? Yes, it is. 98% of Latin American telecommunications to the rest of the world are intercepted by the United States as they pass predominantly through fiber optic telecommunications to the United States. It also has, as National Security Agency documents reveal, extensive implants into the companies and governmental structures of Argentina and other Latin American countries. But one of the most serious controlling aspects the United States have is the ability to simply shut off those communications and devastate Latin American economy, including that of Argentina. That's why alternative fiber optic cables laid to Europe and the rest of the world and to Asia across the Pacific, why satellites and why the fiber ring that is being constructed within Latin American states is so important. Otherwise, Latin American states simply have to make those compromises. But there's no doubt, for example, that if the Malvinas conflict started up again, that the United Kingdom would not only use its extensive penetration of Argentinian systems to make a counterattack, but rather it would apply pressure to the United States to apply electronic sanctions on Argentina, limiting its ability to maneuver. Okay, I see. You partially already answered this question, which is that according to the report 2015, the Special 301 report from the United States, Argentina became part of the blacklist of intellectual property. How would you say that can affect Argentina to be on that list? Well, we can look at how fearful some other countries have been to be on that list. Sweden, for example, we published a number of cables demonstrating that in 2006, Sweden was strongly pressured by the United States in relation to the Pirate Bay and diplomatic cables, and was threatened. That's being placed onto that blacklist. And as a result, hundreds of police raided the Pirate Bay in Sweden. It broke its own laws. It then proceeded to extradite these people, including one which worked for us, Anna Carter, Gottfried Spaltholm, renditioned him from Cambodia. They literally renditioned him in 2012, violating extradition treaties and so on, giving millions of dollars to the Cambodian government to be able to rendition him to Sweden. So all now have gone to prison, all the original founders of the Pirate Bay. So it does show, unless a state is strong and is well supported by its population and its businesses, that
is the result. Algunos países que tienen States just get pushed around. un buen But I think, soporte de su población, y esa sería la clave. in terms of Entonces, practical en consequence for términos de la Argentina, consecuencia you would have to look práctica at, de Argentina, what has been done recently. There are tienen que quite a analizar number lo of que states pasó on that blacklist. últimamente. Hay varios It países might en la even be a lista good negra. thing. Y de hecho podría In llegar a ser fact, algo I bueno. would say De it's hecho, almost podría certainly a good decir thing. que esto es algo bueno. The results are fewer Porque los exports of Hollywood products son que to puede Argentina, exportar, que hay ciertos productos que quizás no pueden ser presumably exportados a some la kind of Argentina, blacklisting o of que US software, estar for en example. esa lista negra de Estados And it Unidos might puede tener even ese tipo make de consecuencias, pero saben que Argentina esto quizás more podría ser incluso que Argentina domestically independent in terms of fortalezca its más desde el punto de vista doméstico, sea own más independiente intellectual property con production. sus propias producciones de propiedad intelectual. Great. And there are new players in the game, Hay big varios corporations nuevos such jugadores as en el Google. juego, grandes corporaciones como Which are the challenges Google. they Entonces, pose ¿cuáles for son los desafíos democracy? que plantean estas corporaciones para la democracia? Well, look, I was talking to a drone pilot Bueno, yo estuve hablando hace poco day before yesterday, and he was speaking about how in his jobs he killed a great many people, justamente de lo que and cómo he had había just llevado been de fed los rubbish aviones about the a reasons, gente and he felt increíble. betrayed Y by the US government. me And contó the incluso National lo que Security pasó Agency con la Agencia de information Seguridad Nacional de Estados intercepts Unidos, feeds y cómo directly esta in agencia to the intercepta drone program, and I can recommend información en a un great programa. publication today Y yo les actually puedo recomendar, de hecho, at the una gran Intercept publicación called The Drone Papers, que se llama The showing Drone how some of that Papers, drone, que muestra how some of the US drone program works with cómo funciona el its programa de integration of Estados information Unidos con obtained by respecto the a la National Security Agency integración from de telephones and from hacked computers and these información mass y cómo se hace interceptions. el hackeo y todas las intercepciones de información. I tried to reassure him. Entonces, yo traté de decirle Yes, the National Security Agency is extremely powerful in terms of the amount of information it is collecting, the number of computers it has penetrated. a la penetración de computadoras, a la información, It is a bureaucracy. It is a horrible bureaucracy. This is not a nice place to work. horrible, no es un lugar bueno It is para deeply trabajar. incompetent. And the surrounding bureaucracies, the contractors in the military-industrial sector, are also extremely corrupt. Secrecy breeds corruption and incompetence because you can't see what is going on. For example, look at the former Argentinian intelligence chief, who has now fled to the United States. Why was he in that position where he could act in such a corrupt manner? It's because of the secrecy of intelligence agencies. That's why intelligence agencies are very dangerous in relation to democratic oversight. That's why some of these reforms that have been proposed in Argentina are so important that they be completed. But in the end, corruption, incompetence, and bureaucracy has been the only thing that has saved Latin American sovereignty. Not its own corruption and incompetence of Latin American agencies, they are of course bad as well, but that of the United States. These extremely large structures in the United States are deeply corrupt, bureaucratic, and incompetent. And that's why we, for example, could, me in this embassy, surrounded by more than $21 million of surveillance that has been admitted targeting me, were able to, in a head-to-head contest, get Edward Snowden out of Hong Kong and get him asylum in Russia. Esto se vio claramente, o las cosas que pasan con It's Rusia. absurd. It's the greatest manhunt the world has ever seen. How can a small investigative publisher win in such a case? It can only be because, not because we're so great, it can only be because the other side is deeply incompetent que and el otro corrupt. lado es incompetente, por eso muchas veces les fue mal, porque fueron muy The problem incompetentes. becomes Entonces, el problema the acá commercial organizations. es con las organizaciones Google is comerciales. not Google deeply incompetent no es and incompetente, al igual que las formally organizaciones estaduales, corrupt. ni tampoco It is es not. tan corrupto o It corrupto. operates in a competitive commercial sector Opera en un sector where comercial most competitivo of en el what que it is doing is la visible to mayoría its de lo que commercial hace clients, es visible and para where sus clientes it will comerciales. soon be its Y abilities will soon be tiene eclipsed by others. For capacidades. example, Apple, if it Como por doesn't ejemplo, continue Apple. to expand. Si no sigue expandiéndose, The US government then también muestra couples esta situación. to these Y quite los Estados efficient Unidos, su commercial gobierno organizations. se In asocia the case of a Google, asociaciones it sticks comerciales its eficientes fangs como Google into that
vast stream of y data mete that los Google is dedos, por decirlo de alguna collecting manera, from around the world, en este tipo de collecting from organizaciones, more than 80% of recopilando, smartphones, por ejemplo, o which are run by metiéndose Android, en which is muchos de Google los powered. smartphones de todo el mundo. Similarly, Entonces, de manera organizations similar, like las Google organizaciones are now como starting Google to ahora están empezando provide engineering for a basic government proporcionar services. servicios Yes, de that includes ingeniería obviously para algunos many government países. employees using Hay Gmail, for entonces example. muchos But empleados it del gobierno includes que usan maps for Gmail, city o councils, mapas de fiber algunas optics for ciudades, city o councils, fibra óptica de algunas ciudades, o de algunas databases, alcaldías. and for in some places Y de hecho en algunos traffic lugares lights. también se usan los and servicios de Google para lo There's a que number of respecta other al tráfico. corporations Y involved, hay such otras as Circa or corporaciones que están G4S, which involucradas run the como prison Circa system o here, G4S que which tienen in otros fact sistemas también. was responsible for Y de maintaining hecho an son responsables electronic del manacle which was mantenimiento attached to my de la ankle situación when I was under electrónica house o de arrest la and reported back to the British government tobillera que yo puedo every tener cuando second. estoy arrestado y esto le dice la These información que es de lo commercial que yo hago al organizations gobierno británico todo el have tiempo. competencies Entonces, because they las are also involved in corporaciones non-secret tienen processes competencias that buenas porque no government tienen intelligence agencies do not tema del have. But secreto, when the a two diferencia merge de las together, organizaciones de inteligencia. which they Pero ¿qué inevitably pasa? do, Cuando ambas se unen, la asociación de then inteligencia con las that is a corporaciones, serious threat esto es algo inevitable, esta sí es una amenaza muy well, to seria, democracy, tanto even para within the la United States, but democracia, certainly to viviendo en democracies Estados Unidos, outside the e United incluso States. para democracias también fuera de los Estados Unidos. Great. And how important would you say ¿Cuán hackers and importante whistleblowers are podría to decir the usted possibility of que creating a more democratic society? es Do they have todo a esto que key está role pasando para in changes poder- in this para scenario poder you're cambiar la situación describing? democrática en el mundo y la cultura Because también? the amount of information collected Debido a by la secret cantidad de organizations información has recolectada por las exponentially organizaciones increased secretas y esta as a result cantidad of the ha aumentado exponential increase in exponencialmente communication por and tantos computational costos que han processing. también subido Yes, they're the las only, estructuras que well, han mejorado. whistleblowers and computer Los hackers informantes y are los the hackers only de two elements computadoras son which los are dos able to elementos combat que pueden, de alguna forma, combat that phenomenon. este fenómeno. What do I mean by that? ¿Qué significa esto? Bueno, The increase in El computation, aumento the increase in storage capacity, en las capacidades de which permits the almacenamiento National que Security permite a Agency la to collect so NSA much information, recolectar tanta also permits información, también someone permite a like Chelsea alguien Manning como or Chelsea Edward Manning Snowden o Edward to Snowden take a a lot of tomar information as mucha well de and get esta it to the outside. información y llevarla The al information exterior. La collected información by those recolectada organizations por increases estas their power, it organizaciones increases aumenta su effectively their poder, comparative aumenta informational wealth. el mundo So, informativo y sus capacidades. It's one way that Entonces, wealth, es una the forma wealth en que of the esta public commons, la riqueza the information that we de la all use, that información we know que about tenemos, history and how our world works, we all use la to utilicemos en la historia, understand veamos what we cómo should do funciona personally and what our y de qué organizations forma la should do, podemos and to a aplicar de degree what forma our society individual, should do. cómo la puede aplicar That la organización informational o la sociedad. wealth Ese mundo o esa riqueza de información must be kept in balance with the informational wealth that debe secret estar en organizations balance have. con And when la a whistleblower información comes que forward, tienen las what they are organizaciones doing secretas. is Entonces, los rebalancing the informantes wealth. lo que están It's haciendo es what poner un WikiLeaks nuevo does. equilibrio en el What mundo. Lo que WikiLeaks hace specializes in WikiLeaks is taking this wealth tomar from esta riqueza secretive, organized de la organizations información and transferring it confidencial into de las historical record. organizaciones y So llevarla to a bring los up the registros amount of wealth públicos in the para historical record. poder armar un equilibrio de información en el mundo, Would you secreta y no say secreta. it is possible to start ¿Vos thinking decís que es posible in an poder internet that pensar helps people to be en que la free, or is it internet already ayude a las condemned to personas be y que sea gratuita o a que ya está device for condenada a ser un surveillance dispositivo and control? de Well, I mean, vigilancia y we've been control? a little bit talking about all this, Hablamos but sobre todo esto, pero what's your expectation from the future? Where do you expectativa think para el the futuro? balance is ¿Vos heading now? ¿dónde pensás que está el balance? ¿Hacia dónde The se internet mueve? La is internet clearly the claramente greatest threat es la amenaza to más human importante civilization that the para la world has ever seen. civilización humana. That's a fact. Nunca antes se vio algo así, es un hecho, If we look at chicos. previous threats to Si human miramos civilization, amenazas anteriores en la what's historia, the ¿no? a la largest, civilización, most recent one? las más recientes, Well, ¿cuáles it is the son? Bueno, threat of la amenaza thermonuclear warfare de una being guerra conducted nuclear llevada a between the cabo major nuclear powers. por los poderes Even nucleares if más that happens, importantes. it's going to wipe out the northern hemisphere. The southern hemisphere will be left essentially intact. There will be enormous economic shock in the southern hemisphere.
as a result of a nuclear exchange, because the northern economies will be wiped out and the southern economies are connected to them. But human civilization will go on. Va a continuar. The internet has connected every single society, A todas las with the sociedades, exception of North Korea, con la excepción de Corea del Norte, to all the major power centers. a todos los poderes And that del development mundo. is Y ese increasing. desarrollo está aumentando. So as a result, Y if the como internet resultado goes de ello, wrong, si algo va mal, which we can argue it is in many different y ways, de alguna but forma if that podemos trend decir, progresses, si esta then tendencia it's something that continúa affects every human y society. afecta a todas las sociedades del What does it mundo, look like ¿qué va a pasar if it continues si continúa in that dystopian direction? en esta What it looks dirección like de destrucción? is Bueno, extreme conformity. parece como una conformidad When que va all the major surgiendo, power factions in the donde world todas las naciones know poderosas del mundo most of the intimate details saben los detalles más about each íntimos individual. de cada There's no individuo. bargaining power No hay poder de between negociación isolated individuals entre and los these individuos que large están en power sus groups. casas y estos Now the power grandes groups have to get poderes. along with each other, and if No, they're ni highly siquiera se llevan connected, bien, ni they will siquiera also se start llevan to mal. ¿Cómo conform. se conectan? There's a lot of talk about Se habla mucho will China provide a de counterweight to the United States? que China le Well, in some brindó degree, a los Estados Unidos it is increasing the bargaining power of un Argentina. poder de They can do, Ahora Argentina can do some of its la deals with the United Argentina States, or puede hacer if it's cosas con treated los badly Estados by the United Unidos, States, it can y do si some of them no, with China. puede llevar a but cabo con China. Pero at the elite level, the en el nivel de la elites élite, of China las élites and the de United China States y los Estados Unidos are coming together. se están juntando. The elites of those countries Las élites have more de in estos dos common with each países tienen other ahora más en común than they que do otras with naciones, people who are not a member como of them. sucede con And we can see that otras integrationist naciones. Y process vemos across que many los elites. procesos de integración If that continues, continúan. there will be essentially va a haber esencialmente, well, I don't want to sound ridiculous, no but quiero sonar there will be ridículo, integration pero va a of haber una the integración global establishments de and the los global establecimientos corporations. globales y de las corporaciones And globales. then there's everyone else. It leads to a very, very Y conformist va a llevar climate. a un clima muy You can see those conformista. micro-conformist climates Uno puede hablar potentiated by the de internet estos in climas some conformistas y cómo universities pueden now ser cambiados that por develop ciertas into kind of universidades que están cultural desarrollando cul-de-sacs where algún tipo de cultura strange obsessions o obsesiones develop raras with one politically correct que pueden ser phenomenon políticamente or another. correctas The de same una thing will forma u happen at a otra. global Lo mismo va a level suceder if en the internet and global culture nivel proceeds along global that integrationist y path. con la integración. But as I said como before, parte there is de esto. another Pero como tendency, dije antes, and hay this otra other tendencia, y tendency esta otra is increased tendencia localized es integration. Because aumentar la localización people can communicate porque with people they las want to personas communicate se at pueden greater comunicar speed, con and ellos, therefore con ellos que they quieren a become una closer velocidad más rápida to each other, y and they también start to acercarse harmonize and y cohere. armonizar y ser más Perhaps coherentes this unos is a con balancing otros. force to what is happening Capaz, globally. esto es lo que Perhaps va a not. suceder a nivel global, quizás Cryptography no. can also La provide another criptografía antidote. también puede ser algún antídoto. And how can that be? ¿Y Well, cómo puede suceder esto? if we Bueno, look at the internet as another space, a kind of es platonic otro espacio, realm where un lugar ideas and platónico information donde las is ideas y la exchanged. información se What we can see from the intercambian. national O security también interception, the podemos problem decir is de la that is not intercepción de true. la seguridad, The es que el problem is problema that es que no es verdad. that informational El problema world es que el mundo de la exists información on existe computer systems which en los can be sistemas de hacked. la It computadora que exists on pueden ser computer hackeados, systems which existen can los be sistemas de seized. computadora It que pueden ser exists tomados over a la fiber optic fuerza. cables Existe the sobre United la States fibra óptica can de los cut, Estados Unidos or que which can be pueden monitored in cortar bulk. y pueden ser Our monitoreados. informational world Y is traer also este mundo de la información exists in the physical world. al mundo But físico. cryptography can Pero la detach criptografía the physical world puede from the informational world, desarraigar by el mundo físico de la preventing computadora, even previniendo a superpower with unlimited superpoder coercive force con una from being fuerza able coerciva to get tremenda in to the para que information world. And pueda that allows emplearse en este mundo de la información. different worlds Y eso hace to que los develop diferentes and mundos empiecen a cohabitat on the desarrollar internet. y In cohabiten en la particular, Internet. En it particular, permits, for example, permite, por ejemplo, Argentina a que to Argentina communicate, se comunique, digamos, with Germany con Alemania through the United a States, través de los Estados through Unidos, cables which run through a the United través de los States, cables que and the van a United los Estados States Unidos y los not Estados able, Unidos no not puedan be able to intercept that communication. interceptar dicha And if they don't comunicación. know Y si no saben
if they're not able to track back si no pueden the communication to rastrear la Argentina, comunicación they don't hacia even know that Argentina, it's come from Argentina pero ni siquiera sabiendo que because viene it's de encrypted. Argentina, It's porque está just information encriptada. flowing around. Es una So información que fluye. proper application of cryptography, which is Entonces la hard to do, criptografía is able lo que to hace cause a sort of es independence causar una in independencia de parts of the alguna forma informational en world partes del from the mundo physical informativo, world. del mundo And físico. Organizations Y and las states organizaciones y los estados and cultures can y use las that culturas to pueden grab utilizar eso a little more para independence for themselves. agarrarse un poquito más de independencia para ellos mismos. Great. Muy bien. Going to your, Yendo more to your ahora personal a tu situation, there's situación been some changes personal. Han in habido regard algunos of the cambios police en cuanto a la policía watching que está the embassy vigilando all la the time. embajada todo Does el it mean tiempo. there's a Esto relaxation? significa There que are hay algún chances tipo you de may get out of the relajación, hay embassy in the close alguna future? posibilidad de que salgas de la embajada en el No, futuro it is cercano? just a publicity stunt by the Simplemente police. es un tema político y de They publicidad actually, de la if you read their press policía. release Si vos carefully, lees what they say lo que dicen en is la that they are prensa, increasing, es que están these are their words, aumentando, estas they're son sus palabras, increasing the aumentando covert effort los against me. esfuerzos de So they have policía an overt encubierto contra police mí. presence, Que hay had an overt police presence at the front of the embassy, en which encubierto was done frente a la embajada. also for PR reasons, Y que eso también se hace to show that por the un tema British de are tough. PI, de relaciones You know, they're públicas. going to keep Que van a someone who hasn't mantener even been charged with an offence a estas detained personas now for more than 5 years. y But they're ya going to do that. estado They're detenido tough. más de 5 And those años. policemen standing there La policía were there estaba to ahí provide parada, an image for the world. brindando But de alguna forma una imagen most para of the el resto money del has mundo, gone pero on la covert mayoría surveillance. del dinero que ha ido a la It's vigilancia very easy to do the mathematics. es muy fácil hacer They have la spent matemática. Han gastado $21 million US dollars. 21 They admit to spending millones de $21 dólares US dollars estadounidenses on en surveilling me vigilarme here over the last 3 aquí years. los últimos 3 That breaks años. down Eso to se desglosa 164 full-time 164 police policías at the starting police full-time. salary. Now there's a range of salaries con un involved. salario, un So rango de it's around salario 100. de Once you include the entre senior police, once you 100 include costs, it winds y up at pico about de por 70 día full-time police y in the policías surveillance, que están intelligence, full-time analysis, and managing analizando, effort manejando y poniendo around todo tipo the de embassy. But we esfuerzos can, I mean, en la even embajada. today, we can see them Pero out there now in a podemos range of verlos cars, en los autos, civilian cars parked en autos de around the embassy. vigilancia que están acá alrededor de la embajada. And talking about the future of Y hablando del futuro journalism, del how is journalism periodismo playing y and how it is cómo being se va a challenged desarrollar by en el new futuro y cuáles son los media desafíos de las organizaciones de wikis medios, are a las chance wikis to present information in another que way. presenten Would you información say de otra there forma. could ¿Vos be an dirías que opening podría or haber una in the apertura journalism in general, and the en chance el to distribute periodismo en other kinds of general information, or do y you also distribuir see otro tipo de that the información? journalism ¿O is ves que el closing, periodismo está and cerrando reinforcing y just reforzando establishing el the status quo? establecimiento del status quo? Bueno, están sucediendo ambas cosas. Es una época dorada del periodismo en una forma. Hay muchas videos, canales de video en internet, hay revistas, también pero hay una consolidación también que está sucediendo con las nuevas startups, por ejemplo. Maybe even Google is a good example of this Google es phenomenon. un buen You think Google's an ejemplo de innovative esto. company? Google Es was una not an empresa innovative innovadora. company. It did have En realidad, innovation, Google which wasn't tiene a search buena engine, innovación, but it tiene un made motor de it búsqueda, easy for the search engine to scale, pero es fácil que esta to deal with more escale, data. este But motor Google escale, has been a very pero acquisitive Google company. ha sido For example, una was empresa purchased by Google. Android que ha to translate comprado into a smartphones otras, was como por purchased ejemplo by Google. So Android, the major innovations have been y las purchases, innovaciones and that has se han dado y se han consolidado informational power con un poder in informativo en Google. If there was a global Ahora, si hubiese business regulator, un what would that regulador de business regulator negocios do? global, It would ¿qué forbid haría? Bueno, Google, prohibiría a to Google buy que YouTube. compre a YouTube, say, por ejemplo. These two businesses need to Estos compete with one dos another. negocios necesitan competir el uno con el otro. No, y evitar así la monopolización. Pero no hay una regularización a nivel global. Y el mercado de Internet es un mercado global. Entonces siempre va a haber problemas con los monopolios que aparezcan y que no puedan romperse o desglosarse en este mercado global. Lo mismo sucede
con las nuevas formas de periodismo. El problema es que una vez que empiezan a ser exitosos, son compradas por los grandes jugadores del mundo, ¿no? Por los grandes establecimientos. Y eso no sucedió con Wikileaks, porque nosotros somos un negocio que nadie quiere comprar, por obvias razones. ¿Sabes que tenemos elecciones pronto en la Argentina? ¿Cuáles serían tus 3 consejos principales al próximo presidente en el área tecnológica? Bueno, en primer lugar, no hay soberanía sin cibersoberanía. Entonces, los esfuerzos por producir cibersoberanía en la Argentina son muy importantes. Ahora existen varias maneras de hacer esto y obviamente tenemos que tener en cuenta también las funciones de inteligencia para ver qué es lo que pasa con las agencias nacionales de seguridad y también con el equivalente en el Reino Unido. Y también hay que desarrollar una capacidad local. Cuando vemos el desarrollo de la capacidad local en muchas de las industrias de Internet, veamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos proyectaron a otros países una historia falsa sobre cómo produjeron su capacidad. Y eso era lo que querían hacer para poder sacar la escalera, por decirlo de alguna manera. ¿Qué querían ellos? Hacer una inversión fuerte en seguridad nacional y todo su aparato para producir, por ejemplo, semiconductores, chips de silicio, computadoras y todo esto. Entonces, se subsidió el mercado de capitales de riesgo para permitirle a todos los inversores que participaran. Y esta fue la historia del Silicon Valley, del Valle del Silicio. Pero hay un historiador de California que escribió la historia secreta del Silicon Valley y que describe la situación real, la inversión del gobierno, no tanto en las compañías, sino en las universidades, de manera que los graduados tomaran los productos intelectuales que habían desarrollados en la universidad y empezaran sus compañías. Entonces decían, bueno, nosotros vamos a comprar cosas, el gobierno decía, vamos a comprar cosas de las empresas chiquitas para que puedan crecer. Y las empresas más grandes crearon un mercado de capitales de riesgo para producir una mayor inversión, a su vez desarrollando sus economías locales. Entonces, lo mismo pasa con la cultura. Si no hay una inversión correcta y si no hay un subsidio en la cultura, entonces la cultura no funciona. En Latinoamérica y en Argentina hay mucha influencia de Hollywood, pero yo sé que Argentina también tiene una buena producción local en lo que respecta a la industria cinematográfica. Argentina es un país que no es lo suficientemente grande para hacer algunas de estas cosas por sí mismo. Entonces tiene que hacer un escalamiento hacia arriba de la economía para poder soportar ciertas iniciativas, como muchos de los países de habla hispana en América Latina. Entonces aquí lo que surge es la pregunta, ¿quién va a tomar el liderazgo con lo que respecta a la cibersoberanía? Y me parece que lo natural sería que Argentina tomara ese rol por la calidad de sus universidades, por la capacidad de su población y por su gran capacidad de idioma español. Si Brasil tomara este rol, la situación se complicaría porque es un país de habla portuguesa y además es un país muy grande. Entonces Argentina, al tener tanta capacidad y ser un país de habla hispana, sería natural que Argentina sea el líder y que busque este liderazgo antes de que sea demasiado tarde. También hay una esfera ideológica importante y esta ideología que se ha desplazado hacia afuera a través del, como lo que hicieron en el Silicon Valley en Estados Unidos, esta idea que querían mostrar. Y ellos piensan que el futuro del mundo es solamente el futuro del capitalismo y eso es lo que ellos transmiten. Y ellos dicen, este es el futuro del mundo. Entonces,
la izquierda, incluso la derecha argentina, tiene que desarrollar una narrativa, un diálogo sobre cuál va a ser el futuro de la tecnología allí y en Latinoamérica. O incluso el diálogo que se está produciendo en el Silicon Valley. ¿Por qué? Porque es esta narrativa ideológica que produce el Silicon Valley, que, como dijimos, es falsa, pero está allí. ¿Y qué hace? Le da más poder al Silicon Valley y le da una gran capacidad de penetrar los mercados y de comprar, por ejemplo, compañías argentinas para que funcionen mejor en el Silicon Valley. Entonces, ¿qué tiene que hacer Argentina? Tener una descripción alternativa y desde el punto de vista ideológico sobre el futuro de la economía. Y eso tiene que estar allí. Además, tiene que haber una descripción ideológica del futuro de la tecnología, porque todos saben que el futuro de todas las economías se relaciona con el futuro de la tecnología y se relaciona con el futuro de la Internet. Si uno no tiene una descripción ideológica y un programa crítico sobre qué va a hacer con el futuro de Internet y con la tecnología para el futuro, entonces si no tienen una descripción de qué va a pasar con el futuro de la economía y no tienen una descripción de lo que va a pasar en general, no van a tener la capacidad de preservar la soberanía. Estamos recibiendo preguntas a través de Internet. Hay mucha gente que está viendo esta conferencia por streaming y una de las preguntas que nos llega ¿es posible tener algún tipo de neutralidad de la red a nivel mundial? ¿Le parece que esto se puede lograr? A ver, no es fácil. Las agencias de inteligencia están diseñadas para romper las leyes. Eso hacen ellos. Operan de forma ilegal. Entonces, con ellos así no va a pasar. Oportunamente se puede llegar a crear estructuras que investiguen a estas agencias y ordenen la situación. Y si Argentina, por ejemplo, en este momento está involucrada en grandes esfuerzos para lograr este control. Pero hay que alimentar y prestar gran atención a esta situación. Pero a nivel mundial, es muy difícil. La neutralidad de la red a nivel mundial es un tema interesante. ¿Por qué? Porque la neutralidad de la red, en lo que se relaciona con otros aspectos que no son la vigilancia, como por ejemplo la interconectividad, ¿cómo se puede llevar adelante todo esto? Esta es la clave. ¿Cómo se pueden mantener los grandes incentivos? Se pueden crear incentivos. Las embajadas, por ejemplo. Este es un tema increíble, que está rodeado de, por ejemplo, en esta embajada estoy rodeado de policía, pero no entran. Físicamente no pueden entrar. ¿Y por qué no entran? Porque el costo sería demasiado alto. El costo sería demasiado alto en términos de retribución a lo que respecta a las embajadas del Reino Unido en otros estados. Porque la gente pensaría que puede entrar libremente a las embajadas del Reino Unido en cualquier lugar del mundo, como en Ecuador o en Argentina o en cualquiera, si hicieran eso. Entonces, las embajadas durante muchos años. Y lo mismo sucede, o el mismo equilibrio delicado podría alcanzarse en lo que respecta a la neutralidad de la red sin interferir con el tráfico. Entonces, tenemos un acuerdo de que no interferimos con el tráfico, tenemos un acuerdo de que el tráfico sea inmune con respecto a las interferencias, y en ese caso se podría detectar una interferencia que no sea la vigilancia. Entonces, así se podría crear un mecanismo de puesta a punto para evitar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber sido tan claro sobre todo lo que preguntamos. Ahora tenemos que seguir adelante con el próximo panel, con el próximo tópico. Así que quiero agradecerle. Estamos realmente honrados. Yo soy un gran admirador. Muchísimas gracias. Y la gente que está aquí presente también le está dando un gran aplauso en agradecimiento por su participación en este foro. No sé si escucho. Sí, los escucho los aplausos. Muchas gracias y espero que pueda visitar la Argentina pronto. Yo también lo espero.